Esta calle y su paralela, la de los Lagares, ya aparece su nombre en el siglo XV, pues se dice que ellas estaban llenas de viñas. La referencia de esta calle la encontramos ya en el plano de Portelapaz, pero al mismo tiempo también Xosé Fortes Bouzán, en su libro Historia de Pontevedra, coincide con el mismo. Esta calle va desde los arcos de San Bartolomeu a la Plaza de la Pedreira. José Francisco Isla de muy joven entró en la Compañía de Jesús y estudió en la Universidad de Salamanca teología y filosofía. En su madurez se instaló en Pontevedra. Expulsada la Compañía de Jesús en 1767, el padre Isla abandona Pontevedra e inicia su recorrido por varias ciudades italianas hasta que establece su residencia en Bolonia. Nace el padre Isla en Vidanes, provincia de León, cerca de Cistierna, en 1703. Falleció en Bolonia en 1781. Del padre Isla le dedicaremos un capítulo especial dada la importancia del mismo. De sus obras podíamos hablar horas, pero vamos a destacar la siguiente. La fama de Isla está vinculada a la sátira que hacía de los predicadores de su tiempo. Contra sus publicaciones se opuso siempre el obispo de Palencia, por lo que Isla hizo publicar en Madrid un 22 de febrero de 1758 la primera parte del título de la historia del famoso predicador Gerundio de Campazas, alias Zotes. De esta edición se hicieron 1500 ejemplares y se vendieron 800 en las primeras 24 horas, y la edición quedó agotada en 3 días. El Consejo de la Inquisición, el 14 de marzo de 1758, ordenó suspender hasta nueva orden la reimpresión de la primera parte y la impresión de la segunda. Más tarde prohibió el libro por decreto de 20 de mayo de 1760, después de un proceso de 2 años. La segunda parte apareció en edición clandestina en 1768 y la Inquisición lo prohibió igualmente por decreto en 1766. En la villa de Valderas, en León, levantaron este bello busto en homenaje al padre Isla. A continuación podéis leer la carta dirigida a su hermana un 16 de enero de 1755.